Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenísimas noches. Una noche más desde la Olímpica. Alfredo Vicenti 39. ¿Quién nos lo diría, verdad? 04. 04 diríamos que es uno de nuestros patrocinadores. 04 Salud, en Magistrado Manuel Artime. Estamos hablando de un centro de alto rendimiento, fitness, fisioterapia, pero no fue 04, fue D por 0, Elche 4. Un ciclón pasa por Riazor con equipo que ya ni compite. Y esta noche queríamos, antes de que sea nuestro final de temporada, queríamos contar con la voz de los aficionados, con la voz de las peñas, y qué menos que rodearnos de tres grandes de la ciudad. Con nosotros tenemos a la Peña Estrella, a la Peña Berín y a la Peña Rompeolas. Buenas noches, chicos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Manu? ¿Qué os pareció el tema de ayer? Contadme. ¿Qué se siente? Jugamos. Hubo partido ayer. Digo yo, no sé. El fiel reflejo desde el mes de mayo de un aburrimiento total y absoluto. Desde que nos salvamos. Sí. Estamos hablando de que de los últimos 24 puntos, 5 se han conseguido. Y menos mal que estábamos salvados. Sobre todo la sensación. Yo creo que el Deportes en los últimos mes y medio, 2 meses, da la sensación que se ha dejado ir. Es decir, es una plantilla muy corta, pero la sensación también en el campo es que nos hemos dejado ir. No sé cómo lo veis vosotros, pero a mí me da esa impresión. Lo que sí que comentábamos, que cuando llegó ese momento que ya está salvado y dices tú, joder, parece que hay entrenador y puede haber plantilla para llegar a algo más, de repente como cogemos las maletas y nos vamos de vacaciones. Y digo yo, como aficionados ahora también se podría reclamar el tema y decir, oye, por lo menos que nos devuelva algo del abono, ¿no? Porque pagar hay que pagar. Digo yo, pagar hay que pagar. Igual que yo, vamos a ver, quiero que se me entienda. Es decir, tú puedes perder un partido. Lo que no puedes es dejar de competir. Hay otros equipos que se están jugando algo. Y llevamos, ¿cuántos partidos? ¿Cuántos partidos? Y si mañana nosotros necesitásemos de alguien, ¿qué pasaría? Con el Oviedo ya no contamos. Porque ha sido una fiesta, Riazor, ayer, ¿no? O sea, todo homenajes, todo fiesta, te meten 0-4. Homenajes, después hablaremos de Pablo. Me gustaría después hablar de Pablo, porque no sé si algunos no han tenido el homenaje que se merecía, porque el tema Pablo, después... Pablo Vázquez. Pablo Vázquez, después Sí. me gustaría hablar. Entonces hubo homenajes parciales, yo creo. Sí. Homenajes parciales. No sé, yo que siempre soy optimista, la sensación ayer al entrar al estadio es esto no lo vamos a ganar, porque yo creo que llevamos, ya te digo, como mes y medio que el equipo se ha dejado ir, la plantilla es muy corta y después pues a ver si hablamos de las decisiones un poco que se han tomado en el último tramo de liga, porque tiene tela la historia. Víctor, de la Peña Rompeolas, ¿qué te parece el final de temporada, sinceramente? Mira, pues es... Como peñista, que os habéis hecho tantos kilómetros, que por cierto, tiene un mérito terrible. Los que están aquí son los que cogen su coche, su autobús, y se van. Llueva, haga frío, nieve, se torren de calor, están ahí y no fallan. Y al aficionado hay que darles más. Yo creo que no es el momento, ni tampoco se lo merecen. O sea, un final de temporada así, tan triste, y porque sí, y porque nos da la gana, y tanto pasotismo, creo que se han olvidado la gente que se ha hecho kilómetros durante toda la temporada, y tantos años, ¿cierto o no, chicos? Sí, y está bien que ese mensaje cale, porque después llegas a casa y te dice tu pareja, ¿ves? ¿Para qué? ¿Para qué? Efectivamente, ¿no? Sí que es verdad que era una temporada que el objetivo primordial era mantenernos, es decir, tampoco vamos a perder el rumbo. A mí lo que me fastidia no es no disputar el playoff, es cómo hacemos ese tramo final. Es decir, el objetivo clarísimo era, pues después de tantos años en el barro, mantener la categoría, pero no te puedes dejar ir como nos hemos dejado ir. Pero sí es cierto, vamos a ver, sí es cierto que se cumple un objetivo, la salvación, pero yo pregunto una cosa, ¿el objetivo cuál es? Porque no somos el Sporting Cucurrucu tampoco, somos el Deportivo de La Coruña. Sí, yo creo que aquí hay gente que se ha olvidado de que somos el Deportivo de La Coruña, no somos el Sporting Cucurrucu.
Con todos mis respetos. Con el nombre no se gana, Claro, con el nombre no se gana. pero eso mismo, Ni hay que con, meter. ni con la historia. Pero en principio, aunque en principio sería la salvación, Sí. lo que queríamos, en todos, decíamos, como mínimo los playoffs. Bueno, Como mínimo, yo creo que pero ya empezamos allá abajo. Sí, Santi, pero yo te voy a explicar una cosa. Vuelvo a repetir, el aficionado paga para seguir viendo fútbol, Sí. no para que se rían de él. Y hay gente que ayer salió muy cabreada. Hay partidos que la gente está cansada ya. Pero yo os hago una pregunta, ¿se puede disputar un playoff, como dice Santi, con una plantilla de 13 jugadores? No, yo ya- 14 jugadores. No. Pero siempre te queda eso cuando estábamos ahí. a ver. Sí. La idea y todos, pues la golosina la tuvimos en la boca de que competir. se puede hacer. Pero yo digo, si tenemos que hacer una alineación los cuatro, hacemos casi un poco la misma. Podemos cambiar uno. Hugo Ramos dentro, fuera, No. es una plantilla No. cortísima. bueno, pero cortísima. la plantilla es muy amplia porque se ha fichado, pero sin fichar jugadores top. Claro, yo digo, Entonces, amplia pero competitiva, ¿cuántos tienes? Lo que De dices tú, profesionales, no de la gente plantilla que es puedas corta tirar. porque los que tú tienes la confianza de que te van a sacar las castañas del fuego son esos poquitos. Pero ¿por qué se ha fichado al resto? Y tenemos a esta cantera que tenemos, que está buena, que lo lleva demostrando sentado o en la grada. Eso es lo triste del caso. A principio de temporada nosotros pensábamos, bueno, honestamente, no estamos para subir ya, pero queremos ver una base, un equipo que nos ilusione y que a corto plazo podamos soñar con ascender. Yo creo que sí, se cumplió el mantenernos, pero eso no nos llega, porque lo que vimos... No, pero Pero Víctor, a mí dame una plantilla muy corta Sí. y con 5 canteranos. Y voy Sí. con esa plantilla a muerte, pero no es corta, porque hay no sé, 19, 20 tíos fichados que cobran una pasta, y de esos 19 o 20, ¿cuántos compiten? Eso es a lo que te voy. de que realmente la política de fichajes que lleva el director deportivo es nefasta. Santi de la Peña Berín, ¿tú crees que ayer, por ejemplo, cuando se le pide permiso a la federación para tener a Jeremai, y que Jeremai, que para mí es el mejor jugador que tiene hoy el Deportivo, para mí, hay jugadores buenos, pero para mí es el que ha marcado la diferencia, es la estrella. Que tú termines una temporada, porque yo vuelvo a repetir otra cosa, el tema es, se pueden perder partidos, por supuesto, sabemos la plantilla que hay, sabemos y creemos que después hablarás de ello, del tema de Soriano, que tenías ganas de hablar, todo eso lo puedo entender, se pueden perder los partidos, pero el no competir no entra dentro de mí, no entra dentro de mí. Sí, lo de Jeremai, pues yo hubo algún momento que estaba viendo que no iba a salir. Ya Santidenia no lo quería dejar, Sí, sí. pues se consiguió que estuviera aquí. Si no llega a salir, yo creo que iba a ser perjudicial para él. Yo creo que si tú cuando te estás jugando precisamente el tema de un ascenso contra un rival como el Elche, que viene a jugársela aquí, cuando tú prescindes de tu mejor jugador, lo dejas en el banquillo, porque podríamos entender que hay unas molestias o tal, no es el caso. Sí, ¿No? sí. Sal con todo. No devalúes la competición, sal con todo. No sé de quién fue la orden. ¿Quién decide eso? No sé quién fue. Claro, es que ya no lo sé, ya no sabemos nada. Aquí Y lo dejo ese es ahí. el problema. Ese es el problema. Claro, yo no estoy culpando realmente al míster. Hay algo ahí detrás que a mí, como aficionado, vuelvo a repetir, no me ha gustado. Y yo creo que, como a mí, a mucha más gente. Pablo Vázquez en el banquillo. ¿El cuando- míster es un tío respaldado por la gente del palco? Ese es el tema, no sabemos. Es que eso es lo que no sabemos, ¿no? Porque sí es cierto que dices, lo comentábamos en un programa, Cristian Herrera renueva, sí, cuando sabemos que Cristian Herrera no te ha aportado nada. Nada, prácticamente, con todos los respetos hacia el jugador. Mira, Manu, en la presentación de Gilsán, Óscar creo que entra un jueves porque echan al anterior entrenador, Sí. está de interino un partido y no lo confirman hasta un miércoles o un jueves después, es decir, Sí, sí. pasan 7 días. No, es que no era elegido, de entrada. Y en la presentación, Soriano, con Óscar al lado, Soriano habla de 3 o 4 entrenadores que no surgieron. Es decir, ya en la propia presentación Sí, se está lo dice. diciendo Sí. públicamente que eres la tenemos tercera, aquí cuarta opción. porque nos fallaron todos, claro.
yo no tengo ninguna información de dentro, pero no sé, ¿creéis que va a seguir Óscar Gilsán para la siguiente temporada? Los últimos resultados, si había alguna duda, con los últimos resultados. Yo creo que es un entrenador que nunca ha tenido la confianza del director Pero deportivo. también cuando él tuvo la oportunidad de ya estar matemáticamente salvado y decir, ahora voy a marcar mi sello, lo que vimos es No que... te lo discuto, Víctor, pero a lo mejor algunas decisiones Vienen de arriba. tienes el telefonazo. No lo sé. Yo digo, solo son percepciones que tengo. Porque si no, ayer, un jugador que ha jugado todos los partidos como Pablo, lo pones en el último partido. Claro, Sí. y es que No, es que tienes que poner los mejores. Es que, vuelvo a repetir, no puedes devolver una competición. Hay equipos que están esperando a que pierda el Elche en Riazor. Tú tienes que salir a ganar. Y después, si por lo que sea, oye, pierdes el partido, no pasa nada. Pero, ¿cuántos disparos hubo gol? Ayer, ninguno, creo. Bueno, hay un 1-1 de Kevin. y se acabó. Y se acabó, jugando en tu casa. Sí. No, es que claro, es que salió gente nueva. Bueno, pero esa gente nueva también es normal que se le den minutos. Es su último partido, vale, correcto. Pero vuelvo a repetir. Es decir, yo no digo que se pueda ganar un partido, pero sí por lo menos que tengas un compromiso en el campo. Y ayer, para mí, había un pasotismo, no se iba al balón, daba lo mismo todo, las marcas, nos llegaba el primero, el segundo gol de una manera que es escandalosa. Sí que es verdad que normalmente cuando un equipo se juega todo y un equipo no se juega nada, Sí. normalmente Ya. gana el equipo que se juega todo. Sí, pero llevamos 7 partidos sin jugarnos nada. Efectivamente. Esto hay que unirlo a los últimos 2 meses. Claro, es que, a ver, Normalmente la última jornada el equipo que no se juega nada pierde contra el equipo que se juega todo, pero las maneras sí que son importantes. es que yo, y lo de Pablo Vázquez, decías antes tal, pero Soriano, ¿qué opinas de Soriano? Cuéntame. Ya lo dijo la grada ayer. O sea, yo, mi ilusión a principio de temporada, cuando nos juntábamos allí en La Peña, era a ver si vemos por fin un equipo, un proyecto que nos ilusione. Ves los fichajes que se hicieron, ves que llenas números al final, pero lo que dices tú, van a jugar siempre 12 o 13. Pero no seguimos teniendo todavía un top por línea. ¿Qué opináis del tema de Soriano, del director deportivo? Confirmo todo lo que dice él y ayer, bueno, ya me he enterado que hasta en el descanso se fue. ¿Se fue? Sí. Ajá. O sea, no sabemos a dónde se fue, si se quedó viendo Igual la se fue a tele, tomar una birra. dentro de ahí. Igual ya fue en 1906. Ya no salió. Ahora, o sea, en algún que- sitio lo he leído yo. O sea, que era el momento de tener que quedarse ahí. Sí, Tenía que quedarse ahí, a pechugar, y se fue. ¿no? y se fue. Él nos podrá decir que lleva 2 años, en el primer año ascendió y en el segundo consigue la permanencia. Él entiendo que nos dirá eso. Sí. Ya, bueno, ¿no? pero... Por poner un poco encima de la mesa Sí. todos Ya. los factores. Él, el primer año cumple el objetivo, pero yo no soy de Soriano, creo que ha cometido decisiones lamentables, pero él te dirá que ha cumplido sus 2 objetivos, Ya. el ascenso y la permanencia. Sí, hombre, viéndolo así, indudablemente... no, Claro, pero es cuando tenemos un escudo, tenemos una historia que amerita algo más que eso. Es que estamos hablando, Santi, Peña Berín, estamos hablando del año 2004, 4. ¿no? Fundáis Lo fundamos en el año 2004, en Berín, sí. la Peña Deportivista Pablo Amo de Berín. Pablo Amo ¿no? estuvo en la presentación. Junto con César, Víctor Sánchez del Amo y Dani Mayo. Ahora es el segundo de La Fuente, ¿no? No, ahora mismo está entrenando en Qatar Vale. a un equipo catarí allí que lo pilló en el descenso y por lo menos le salvó la categoría este año. Estuvo hasta enero, así, siendo el segundo. Este año vino bueno, el año pasado. El año pasado, En sí. noviembre Cuando celebramos ganasteis el 20 aniversario. la Eurocopa. Estuvo él allí con la familia, todo el día allí con nosotros. Nos trajo unas camisetas, una firmada por todos los jugadores que habían ganado la Eurocopa y la otra por el staff. Sí, Estamos hablando de que cuántos años lleváis viajando ya. pues de todos. Es que viajáis además todo el año. prácticamente, ¿no? Viajamos todos los O sea, partidos. cada 15 días... Cada 15 días tenemos un desplazamiento de 500 kilómetros a Riazor. Y Cada tú, 15 vives, días, y tú vives además aquí. ahora vivo aquí. Ahora vives sí, aquí. bueno, yo soy de Orense y mi mujer es de Sí, Berín. boa terra, terra dos afinadores, ¿no? Sí, cerrados a Boa terra. Y vosotros, la Peña Rompeolas. Pues mira, la nuestra es más reciente. Nosotros, bueno, todo surge de un grupo de amigos que se juntan allí en el Rompe. Sí. Porque claro, como estamos al lado de Riazor, ya Paco y Javo, los gerentes, ya aparte de grandes deportivistas,
crean un ambiente Marco y muy Jabucho. sano. Sí. Y claro, cuando las cositas van medianamente bien, todo es tomarte unas cervezas y tal, pero cuando las cosas empiezan a ir mal es cuando decides hacer algo. Nosotros en la temporada 2019-2020, que fue la del nefasto... La del COVID. Claro, y la del descenso, El brote, sí. ya empezó aquello torcido. Y entonces fue cuando empezamos a decir, ostras, pues había que hacer algo, había que hacer algo. Y el punto de inflexión lo marcó una salida. Yo recuerdo la de diciembre, cuando fuimos al Toralí, aquel 2-0, y entrar en el campo, que ya entramos tarde, y ver a Yuri que nos vacuna, aquello fue no va más. Yuri. Y Toralí, fue un momento, ¿verdad? y yo también lo guardo con cierto cariño, entiendas, porque fue el momento que yo me hice deportivista. Ah, mierda. ¿Sabes? Porque yo hasta un momento iba con los amigos, lo pasaba bien. El fútbol, tal, Sí. estas cosas, vale. Pero fue mi primera salida con ellos y en ese momento que estás viendo a tus amigos sufrir y estás viendo, "Jo, este equipo no merece estar así, no merece esto". Y a la vuelta de aquel viaje fue cuando empezamos, oye, vamos a hacer algo y en febrero del 20, unos días antes del COVID, se constituyó. Víctor, de la Peña Rompeolas, ¿qué puesto ocupas dentro de la Peña, dentro del organigrama? Pues buscaban un tío serio y formal para tesorero, no lo encontraron y me tocó a mí. Y te tocó a ti, ¿no? Claro. ¿Cuántos sois ahora, más o menos? A peñistas 164 y socios de unos 70. Puedes mandarles un saludo aquí, porque te van a ver, ¿eh? Y hay que seguir, hay que pelear, porque este Sí. tipo de cosas, desde luego que no gustan a nadie. Y los que amamos al Depor, cómo nos duele todo esto. Duele, la verdad es que duele. David, de la Peña de la Estrella, una de las más antiguas de la ciudad también, ¿no? Sí, Y qué ¿verdad? recuerdos, ¿eh? Sí, sí, porque además tú conoces dónde nos juntábamos. Sí. Ahora, lamentablemente, pues nada, pues ni José ni Al buenazo Manolo, de José y de Manolo, efectivamente. ni José ni Manolo están con nosotros y eso pues ha sido un palo muy grande y ahora, bueno, seguimos yendo al estadio como 40 y pico peñistas juntos, pero sí que es verdad que no somos tan activos en viajes como éramos en su día, porque lo de José y lo de Manolo pues nos Marcó. afectó mucho, nos quedamos sin sede, nos quedamos sin ellos y eran el alma. El alma, sí. La Peña de la Estrella es la decana de la ciudad y la segunda más antigua del Deportivo. La primera es la de Vilalba, porque en principio las peñas se constituyeron para viajar, para pues que el grupo de deportivistas fuera de Coruña pudiesen ir al estadio. Y Manolo en el 83 pues fundó la Peña de la Estrella, tiene muchísimos años de actividad y nosotros la refundamos en coordinación con él y con su ayuda, cuando el primer descenso del Depor de Lotina, y en esa época, pues la gente joven que estábamos con Manolo, refundamos la peña, él nos dio la vara y mando, y nada, pues... Es que yo ya recuerdo en los autobuses del ascenso viajar, cuando yo de aquella pagaba 50 pesetas la entrada de niños. Y aprovechábamos. Sí, ya, quién lo diría, ¿no? Entonces, yo recuerdo cuando los autobuses del ascenso, puestos por Paco Vázquez en su momento, y allá se viajaba. Y la Peña de la Estrella era una de esas, que siempre... Hombre, Manolo montó un vuelo a Maracaná para aquel partido Lo sé. que ganamos 2-1, gol de Nando y de Bebeto. Y de Beto. Pues Manolo y sus locuras, pues todos lo que somos la peña ahora mismo éramos unos bebés, pero él ya montó aquel viaje internacional, pues se fueron más de una semana allí en un avión, pues todos los peñistas, o sea, fue una locura, sí. Nada, desde aquí un recuerdo a José y a Manolo, que fueron el alma de la peña, José desde la Casiña y Manolo desde la presidencia. Señor, la Peña de la Estrella, en el local de la Casiña. Qué buenos recuerdos con José. Qué buenos recuerdos de esa gente. Gente que se echa de menos. Deportivismo puro. La verdad es que sí. Sensación de la temporada. A los peñistas, todos un poco. ¿Qué se cuenta por allí? La temporada, yo creo... Bueno, en líneas generales en nuestra peña no gustó la institución de Manol. De Manuel Díaz. Entendíamos que había que darle confianza a una persona que nos había ascendido con unos números muy buenos, entendíamos eso. Después somos una peña porque la Casiña fue también sede de la primera peña fabrilista que hubo en Coruña. Entonces, pues por lo que nos contaba Manolo y porque muchos son entrenadores, tal, de cantera, sí que nos gusta mucho la cantera. Entonces, que viniese Gil Sanz, pues nos pareció muy buena, un soplo de aire fresco, pero entendemos que el equipo se ha dejado ir en la última época.
Se ha dejado ir y creo que el principal culpable no es el entrenador, creo que hay una planificación, no es una buena planificación. Entonces, bueno, le pondríamos, no sé qué le podemos poner, un bien, un 6,5. Sí. Un 6, pero lo que decíais antes, somos el Depor. No queremos el bien, queremos el notable mínimo. Entonces, yo creo que sí, yo creo que hay cosas que dices, bueno, al final la temporada se va haciendo larga, pero también es cierto que, como vuelvo a repetir, peñistas y los que vais y los que estáis siempre ahí, creo que se merecía para mí un final mucho mejor. Es más, ahora y siempre, Lendoiro presidente, ¿qué opináis de ese tema? Otro tema que creo que está candente, entre los peñistas, ¿no? Y entre el aficionado, ¿no? Entendemos que Lendoiro 25 años como presidente y 25 años después de un título de liga y no aparece por ningún lado en el tema del club, ¿no? ¿Qué os parece realmente? Tanto que nos ha dado como peñistas o como aficionados, simplemente, si no queréis mojaros, no os mojéis. Cuando viajas por ahí, Coruña hoy se le conoce por el Depor. Y si se conoce por el Depor, Lendoiro es historia. Y la quieras o no, la hay que cuidar. Y la hay que lucir y hay que presumir y hay que tener orgullo de eso. Y esta directiva parece que, pues, por circunstancias, no sé, no lo acabo de entender. Nosotros, la mayoría, apoyaría un gran homenaje a Lendoiro, que creo que lo merece. Yo creo que van a tardar. Habrá que se le reconocerá el día de mañana, pero tendrá que pasar más tiempo. Por lo que sea, yo no sé por qué no se cuenta con él para nada. Un hombre que además él te hacía todo. Él sabe de fútbol. Aparte, lo ves, te va a venir pronto. La semana que viene tenemos a Lendoiro. Sí, no queríamos despedir la temporada, es decir, no queríamos despedir la temporada sin hacer algo con las peñas. Y entonces, la semana que viene tenemos a Lendoiro. Pero siempre que está rodeado, la gente ves el cariño con el que lo recibe. Pero de todas las edades, niños, es una persona conocida. No, y es muy agradable. Yo hablo con él de vez en cuando. Y es una persona que, bueno, es muy cercano y es así, hay que quererlo. Y con sus errores, con sus defectos, nos hizo quienes somos hoy, gracias a Dios. ¿Quién no los tiene? Es así. Otros realmente cometieron muchos errores y no ganaron nada, ni hicieron nada, ni le empataron a nadie. Entonces, no tiene sentido celebrar los 25 años de un hito tan histórico y no contar con el presidente que está en la ciudad, que está totalmente activo. Es decir, eso no tiene sentido, independientemente de que seas más lendoirista o menos lendoirista. Es una auténtica... Es como si celebramos, no sé, los años de la fundación de una peña, está el expresidente de esa peña y no se le invita. Es decir, Lendoiro tiene un mérito terrible en todo lo que se consiguió en aquel día. ¿Tendrá su responsabilidad en lo que pasó después? Por supuesto. Pero todo el mérito que Lendoiro, todo el mérito de aquella época, pues era lo que decíais, era un club muy presidencialista. Las decisiones, los fichajes los hacía Lendoiro. No es ahora con la estructura de los clubes que tiene a 3 directores deportivos. ¿Cómo se hacía? Sí. Porque ¿quién no era así el resto de los equipos de primera división? Sí, pero Lendoiro fue el mejor en eso. El mejor en eso. Entonces no tiene sentido ahora celebrar los 25 años y que el club no le invita al palco, no tenga un detalle feo, me parece muy feo. A mí me parece muy feo, yo creo que no lo merece nadie. Vuelvo a repetir, primero, por encima de todo está el lado humano y sobre todo el Depor. El Depor somos todos y ahí se equivocan. Jugar con los sentimientos de los aficionados, jugar con alguien que nos hizo tan grandes y tantas alegrías nos dio. Yo he tenido la suerte de mi padre y mi madre, bueno, me faltan por desgracia, pero tuvieron suerte de ver a un Deportivo campeón, que no todo el mundo puede decirlo. No todo el mundo puede presumir de ello. Y cuando llega eso, te emociona, te duele. Creo que para mí fueron demasiado injustos, pero no solo con él. Con Barritos, con Pachi de Pico, con muchísima gente. Con una gente, que es eso, que estaban ahí, que estaban al pie del cañón y que al final, ¿no? No se puede tapar el pasado. O sea, es más, vamos a ser más fuertes en el presente si reconocemos lo que se ha hecho en el pasado. Entonces, es un sinsentido negar toda esa época. Es un sinsentido. Yo no digo que le dé un cargo a Augusto, pero si se celebran los 25 años de la Liga, parece que no tenemos presidente. Parece que se consiguió eso por no sé. Sí, no, y que una asociación de vecinos que lo gestionaban. No se entiende. Pero en mucha parte también es cierto, y una de las cosas que me sorprendió, mi punto de vista, que yo no quiero que mañana me digan, jolín, Manu, es que no.
por ejemplo, el Día de las Peñas, ¿no? Y para mí el Día de las Peñas, cuando se hizo aquí en Riazor el otro día, hay protestas por unas pancartas, hay protestas por no sé qué, hay protestas... Yo hubiese salido antes. Yo no hubiese, pero vuelvo a repetir, yo no hubiese dejado a mi presidente sin hacer algo ese día. Porque las canciones que se cantan hoy, las alegrías que se tienen hoy y que se viven, fueron gracias a él también. Y creo que faltó algo también, algo de, no sé, entre todos, ¿eh? ¿Más culpa tiene el club? Sí, para mí sí, desde luego. Pero yo creo que la Federación de Peñas lo que está intentando es hacer que en el club un gran homenaje. Porque el Lendoiro, si se merece algo, bueno, es cuando digo la federación me refiero a la afición en general. Bueno. No quiero marcar a la federación, me refiero para a la nada, afición en general. Si yo como peñista y como miembro de la administración, de la directiva de una pequeña peña, veo el trabajo que tenemos con tantas instituciones. Y no es fácil. No es fácil. Oh. Y estos chicos y estas chicas de la Federación de Peñas, el Sí. trabajo que tienen y que Sí, siempre sí. están dispuestos a echarte una mano en ayuda, es ejemplar. Sí, es sí. ejemplar. Y en la reunión que hubiera el año pasado, sí, comentaba Luis, el presidente, oye, Un saludo, por cierto, a la Federación de Peñas, Sí, que nos acorda muy merecido. mucho. Y gracias por estar siempre ahí. En todos los viajes siempre estáis ahí. Sin cobrar, sin sin cobrar. cobrar, Es que no sabes lo fácil y que te hace la expuestos vida. a las críticas, Sí, sí, o sea, me refiero que solo reciben a cambio si reciben algo negativo. No, por eso digo yo no quería Claro, equivocarme. El me tema de la refiero federación, me refiero a la afición. En general, su un momento mérito ese día, tremendo. que creo que faltó algo ahí, ¿no? De comunión, de decir también, vamos a levantar la voz, vamos a protestar. No puede ser que alguien venga y nos menee así. Es decir, no, Lendoiro No. fue todo. Y fuimos todo gracias a esta gente. Y eso hay que... Y como bien matizabas tú, oye, errores, sí, claro que siempre hay, pero de esos tienes que aprender. Y es la forma que tienes de hacerte mejor, pero meter todo debajo de la alfombra. Y más cuando esa historia que tenemos ahí, y es para estar orgullosos. Bueno, normalmente patrocinamos siempre el resultado y como no el resultado, tenemos uno de nuestros patrocinadores, siempre me lío, esto es lo que tiene la cámara a veces, ¿no? Antiguo en Sada, ¿sabéis dónde está Antiguo? Detrás de la plaza de la pescadería. Oye, qué bien se come ahí, ¿eh? Qué bien se come, esas carnes, esas empanadas, esas tamburiñas, bueno, ese tipo de todo, y esa terracita, ¿eh? Pues Antiguo va a patrocinar precisamente una de las preguntas, Jeremiah. ¿Qué va a pasar con Jeremiah? ¿Qué creéis que puede pasar con Jeremiah? Que se va, así de sencillo. ¿Sí? Sí. A mí me cuesta creer que alguien venga con esa cantidad de dinero, A lo mejor pero no. bueno, si bien. A lo mejor no se va por No tanto. porque no lo merezca, pero No, a lo mejor no se va por tanto, pero puede ser cantidad menor y algún jugador, puede ser, no sé. Yo, por favor, que se administre bien ese dinero. O sea, Bueno. Ahí. si se va, que ese dinero, por favor, se administre. O sea, es decir, no hace falta fichar a 10 jugadores nuevos, es decir, con cabecilla. Tenemos una cantera y hay un trabajo cantera, que se fichen, no lo sé, lo que se necesite, puestos estratégicos. Si se va, que ojalá que no se vaya. Ojalá. Por un lado también está, es decir, somos un club que entiendo que necesitamos el dinero y entiendo también, no podemos hacer demagogia y decir que se quede aquí. Bueno, pues si le fichamos con un primera, como dicen, de la Serie A, ¿no? Sí, Italia, el Como, sí. Pues evidentemente entiendo que el chaval tiene que hacer su carrera, pero si llega dinero, que se administre bien. Pues yo creo que va a haber una cosa, y creo, pero yo, como siempre, mi punto de vista, creo que todo depende, sobre todo, del proyecto que haya alrededor de él. Es decir, supongo que si hacemos un equipo y un proyecto en torno a ti, podríamos mirar de un año y a ver qué pasa. Todo creo que puede venir ahí un poco, sobre todo en el verano, ¿no? Es decir, si vas a hacer como este año y vas a tener aquí en el mercado de invierno, segurísimo que Jeremiah se va. Ahora, si igual haces un proyecto ganador, un proyecto serio, una buena plantilla, contando con la gente de la casa, fichando 4, que además es que necesitamos. Necesitamos gol en el medio del campo, como el comer. Necesitamos atrás gente que arree, que no hace castañas, que arree de verdad. Gente seria, contundente atrás. Pues igual las cosas pueden, no sé, las puede ver de otra manera y se lo puede plantar. sí, lo que pasa es que él también está Un equipo viendo... para extender, estamos hablando, claro, pero él también está viendo quién puede ser el que tome esas decisiones. Y es lo que genera dudas a la afición, como bien matizas. Sí,
Ojalá se quede Sí. porque es un jugador inmenso, es un jugador que yo creo que si este año hubiésemos dado la campana de ascendemos, se queda seguro en primera, es decir, pero él también hará sus cálculos, es decir, joder, tengo la edad que tengo, a lo mejor esperar un año o dos más es retrasar mi progresión, la selección está tocando mis puertas y me llama un Es equipo que- con opciones a Europa en Italia, entonces Es que yo por eso- simplemente lo entiendo, si se va, Y lo está en entiendo. buen momento. Sí, Está pero- ahora No, es que si se va yo lo entiendo perfectamente. Y la afición lo por mucho que entendería. duela, por sí, mucho- sí. Y hay que felicitarlo y que tenga... Que tenga suerte. Oye, no quería marcharme sin alguna anécdota de algún viaje, contarme algo simpático, porque habéis tenido alguna, se supone, Bueno, ¿o no? mira, nosotros inventamos en Ferrol, bueno, un directivo nuestro, Chumi, el Chumibol. Empezó allí con un balón, en medio de aquel barrizal, balón y si lo visteis por ahí las imágenes, después en León, siempre que íbamos, un balón y a jugar. Toda la plaza del Húmedo en León jugando al balón. Eso, pues, ya nos quedó. Luego te voy a contar así de un viaje que hicimos con el Español a Barcelona. Salió dos coches de Berín al aeropuerto de Santiago y de aquí salimos uno, el que llevaba yo al aeropuerto de Santiago, y a 10 kilómetros entre Santiago y el aeropuerto se averió uno de los coches. Entonces se quedaron allí, el otro coche que venía llegó al aeropuerto, los descargó y se fue por los que quedaban allí. No podíamos subirnos al avión porque estaban los pasajes todos en el otro coche. Bueno, Y alguien que se os quedase en tierra Sí, en algún sí, momento, no, se quedó uno. No, pero alguien que se os quedase accidental. ¿Sabes qué? Oye, y cuando miras de repente dices, Falta Pepe. hostia, que me falta Pepe. ¿Dónde dejamos a Pepe, no? No, pero en este caso, si me permitís, en este caso, el que se quedó en el coche cogió un taxi, se fue rápidamente al aeropuerto y cuando llegó al aeropuerto, ya el avión había despegado. Se cogió un autobús a Santiago, el tren a Vigo, a la estación, y de la estación un taxi, porque no había, de Santiago ya no podía salir. Ya no podía. Y de allí un vuelo a Barcelona. Cuando llegó al aeropuerto le dijo, ¿me llevas a Cornellá al Prat? El tío no sabía, tuvo que guiarlo él al taxista, llegó en la segunda parte. Y llegó. Oye, pero si llega a la segunda parte por lo menos de todo lo malo y dices, bueno, ya que me metí el viaje y toda la historia. Era el presidente Tino Fernández y al siguiente partido aquí invitaron a él y a la novia al palco de autoridad. Qué menos, Sí, digo yo, no, la verdad que... Vamos, Pero bueno, nosotros. sí, allí, cuando llegó a Cornellá, todos allí, de toda la peña que estaba a Barcelona, Benito, haciéndole allí. Y vosotros, José, vosotros, a ver, Bueno, mejor que contar de la última época, pues rememorar a las cantidades de anécdotas que nos contaba Manolo. Manolo, por ejemplo, no vamos a decir nombres, pero pues hubo una época que en la Casiña Manolo acogía jugadores que querían salir a tomarse una copa y Manolo pues cerraba la Casiña con José y les daba una sé de copina algunos, allí. Tú sabes de algunos. Entonces siempre Manolo cuenta pues que tenía como unos jugadores apadrinados que podían venir a tomarse un colacao, bueno, un jueves allá a la Casiña y nadie se enteraba, no había redes sociales, no había móviles. De aquella. Entonces, bueno, pues venían allí a la sede de la Peña a tomarse un... Y viajes os disteis lados. unos cuantos, porque Ahora estamos muy Centenario y todo parados, eso lo pero vivisteis. todos Claro. esos, pues bueno, hay mil anécdotas en ese sentido. El viaje más histórico fue el que te conté antes de Maracaná y algunos tenemos la suerte pues porque trajeron las placas de allí del estadio de Maracaná y yo por ejemplo tengo una de ellas que me Sí, las regaló- vi, sí, allí, sí. que me regaló José. Sí. Y nada, son recuerdos tremendos. Hay fotos allí en la Casiña de toda la peña en la playa Copacabana, bueno, una locura. La verdad es que fueron tiempos muy bonitos. Oye, Víctor, de la Peña Deportivista Rompeolas, muchas gracias. No, hombre, gracias a ti por Muchas gracias por estar aquí. Santi, de la Peña Berín, hablamos, jugada en 2004. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Y David, de la Peña Estrella, Un placer, una de las peñas más antiguas de La Coruña. ¿Sabéis a dónde nos vamos a ir ahora, chicos? Dínoslo tú. ¿Sabéis a dónde nos vamos a ir? Nos vamos a ir a Bocatín. A Bocatín. Oye, qué bien se come esas empanadas. Es que tenemos que hacer la publicidad, porque eso todos nuestros sponsors. Tenemos que hacer Empanadita de esas. Vamos a dejar, ahora vamos a ir a comer, pues eso, una empanadita, un poco de embutido.
vamos a ir a Bocatín. Por cierto, se acabó la temporada. Muchísimas gracias a todos por permitirnos soñar. Y el próximo programa, que ya es el último, y es un programa especial, sí tendremos a Augusto César Rendoiro, tendremos a Pachi Pico y para la semana que viene nos vemos. Gracias a todos por venir y por favor.